Esta historia comienza con varias ventanas del sistema informando a los ciudadanos sobre una serie de eventos anómalos que ocurrían alrededor del mundo. Se reportó que unos pescadores encontraron un abulón gigante en la costa, tan inmenso que ni siquiera 10 personas podían rodearlo, sospechando que se trataba de una mutación causada por aguas residuales nucleares. También había información sobre un árbol antiguo en una zona turística que crecía de manera descontrolada, extendiendo sus raíces por kilómetros y provocando grietas en el suelo debido a un posible pulso anormal de la Tierra. Las notificaciones continuaban con enredaderas gigantes cayendo del cielo, volviendo los cuentos de hadas reales, y con noticias de que las vías del metro habían sido destruidas en múltiples lugares, resultando en algunas víctimas. Nadie prestó atención ya que sabían que todo esto no era más que un montón de titulares sensacionalistas, no muy diferente de la falsa alarma sobre la mordida de un zombi años atrás. Muchos estudiantes se encontraban reunidos frente a la escuela, considerando que los rumores locales eran mucho más interesantes que las noticias. De repente, su atención fue completamente desviada hacia la figura que se acercaba. Era la belleza de la escuela, Chu-Ching Lee. Inmediatamente, la multitud se preguntó si finalmente estaba a punto de terminar con su novio. Según ellos, la relación no era más que un acto de caridad de su parte. Chu-Ching Lee ya había sido aceptada en la Universidad Ching-Chon, mientras que su novio ni siquiera había logrado entrar en una universidad decente. Por esta razón, sus futuros estaban en niveles completamente distintos. Chu-Ching Lee se acercó a Fong Yi y llamó su atención. Fong Yi se dio la vuelta a algo curioso. Con una expresión fría, ella explicó que lo había pensado bien y que su relación no era realista. El amor de época escolar siempre llegaba a un punto donde uno despertaba y se daba cuenta de que no estaban destinados el uno para el otro. Una vida juntos, según ella, requería no solo valor, sino también compatibilidad. Por todo esto, lo mejor era terminar. Pensó con desdén que no importaba cómo intentara el recuperarla, sería imposible. Fang Yi permaneció en silencio y, al notar esto, la gente pensó que su falta de reacción se debía a que estaba tan impactado que se había derrumbado o había perdido la razón. Después de todo, ella era la belleza de la escuela. Esperaban que estuviera de rodillas, suplicando por otra oportunidad. Sin embargo, al observarlo, simplemente concluyeron que él no era rival para una chica rica y hermosa, un sapo que codiciaba a un cisne. Con una mirada tranquila, Fong Yi aceptó romper con ella, dejando a Chu-Ching Lee y a los demás en shock. Viendo que ya no tenía nada más que decir, nuestro chico le dio la espalda y decidió irse. Ella entró en pánico y lo llamó. Con una mirada penetrante, Fang Yi se dio la vuelta y preguntó qué quería. Mientras sus ojos brillaban de ira, ella dejó claro que no le importaba lo que él pensara o qué trucos usaría. No volvería con él, y quería que eso quedara completamente claro. Fang Yi comenzó a mirarla y le pidió que no se halagara a sí misma, llamándola la belleza de la escuela. Al escuchar esto, sus ojos se abrieron sorprendidos, haciéndola sonrojar. Los demás estaban en shock por la actitud de Fang Yi. Fong Yi era consciente de que Chu-Ching Lee y los demás no tenían idea de lo que estaba por suceder. Sabía que las reglas actuales de la sociedad, como el dinero y la educación, pronto se convertirían en cenizas. Ellos desconocían que él había regresado de un desastre futuro, un hombre renacido en esta línea temporal. Por esta razón, la Chu-Ching Lee frente a él no era más que una lejana desconocida de otra vida. Fong Yi dejó la escuela. Tenía asuntos más importantes que atender. Para él, las bellezas escolares y la reputación eran irrelevantes, ya que todo estaba a punto de ser completamente reconfigurado. La verdadera crisis era la que se cernía sobre toda la humanidad en la Estrella Azul. Todo comenzó la noche anterior, cuando Fong Yi despertó y unas extrañas grietas le mostraron el futuro. Y entonces el sistema le informó que se había detectado una recuperación del aura. Su activación total tendría lugar en 364 días, 11 horas y 59 minutos. Y una vez que esto sucediera, el mundo experimentaría una transformación sin precedentes. Fong Yi estaba algo confundido. Varias figuras aparecieron frente a él y el sistema reveló que las reglas de la sociedad serían reescritas. La era de los cultivadores estaba a punto de llegar y el poder se convertiría en el nuevo estándar. Nuestro chico sintió cierta curiosidad, extendió su mano y preguntó quién era. Entonces una extraña luz comenzó a aparecer frente a él. Una ventana del sistema apareció explicando que provenía de los confines del universo y que usaba algoritmos de primer nivel integrados con secretos cósmicos. Su función era generar automáticamente técnicas de cultivo basadas en materiales espirituales tocados por el anfitrión, mostrando que las técnicas actuales eran cero. Fong Yi comenzó a extender su mano y sus ojos se abrieron de sorpresa al ver que su mano atravesaba la ventana del sistema. Entonces emergió un poderoso monstruo que comenzó a rugir.
rugir. Fonji quedó paralizado y sus ojos se llenaron de miedo. Dentro de la boca del monstruo había un cadáver y el sistema reveló que ese sería su final como persona ordinaria, así como el destino de miles de millones en la estrella azul. Fonji tragó saliva y no pudo evitar sentir miedo. Se llevó la mano al pecho y sus ojos se llenaron de preocupación. Fonji comenzó a reflexionar y recordó su vida pasada. Había sido solo una persona común arrastrada por la marea de los acontecimientos, luchando únicamente por sobrevivir con la esperanza de superar el desastre. Sin embargo, fue testigo de la caída de su nación y del sufrimiento de la gente, y al final, no pudo escapar de las bestias mutadas. Recordaba haber muerto en la desesperación, lleno de rabia y con un profundo deseo de venganza. Sus ojos comenzaron a brillar con determinación, mientras pensaba que quizás esa era la razón por la cual había sido elegido por el sistema y devuelto un año antes de la recuperación del aura. Comenzó a extender su mano, sabiendo que en ese momento la mayoría de las personas no tenían idea del cambio que se avecinaba. Fonji tocó los fragmentos del sistema y decidió que usaría cada anomalía causada por el aura a su favor. El sistema comenzó a inicializar una nueva evaluación. Los ojos de nuestro chico comenzaron a brillar cuando el sistema le informó que se había vinculado con éxito. Un nuevo camino había sido desbloqueado y ahora todo lo existente podía usarse como material. Su misión era recolectar técnicas y habilidades poderosas para convertirse en un cultivador fuerte y salvar al mundo. En la ciudad, la gente fue informada de que la humanidad ahora enfrentaba una crisis sin precedentes. No se podían encontrar respuestas en el pasado. La única opción era adaptarse con su propia fuerza. Todos estaban sorprendidos excepto Fonji. Cuando encendió su teléfono, vio varias notificaciones. Comprendió que el gobierno ni confirmaba ni negaba los extraños fenómenos, limitándose a decirle a la gente que se preparara. Esto, lo sabía, era la manera sutil de la nación Xia de emitir una advertencia, ya que los informes que antes se consideraban disparates míticos jamás se habrían vuelto virales de esa manera. Sus ojos se llenaron de tristeza al comenzar a recordar el pasado. Sabía que ese enfoque indirecto y silencioso de la nación Xia ayudaba a los ciudadanos a mantener la calma y confiar en su país. Era un método duro y lento, pero mucho más efectivo que el caos y los tiroteos de las naciones vecinas. Entonces recordó que el sistema le había dicho que podía usar cualquier cosa, lo que significaba que debía ir donde ocurrieran anomalías. Su atención se fijó en el teléfono. Era la noticia número 1 en tendencias. El índice ultravioleta en la Universidad Xinjiang había alcanzado un récord histórico del siglo. Por esta razón, se había emitido una advertencia de calor, instando a los nuevos estudiantes a tomar precauciones y usar protector solar. Los estudiantes estaban algo confundidos, pues pensaban que incluso las mejores universidades ahora recurrían a la publicidad sensacionalista. Consideraban esto falso, definitivamente un tema pagado para estar en tendencia, ya que un calor de esa magnitud podría matar personas. Fonji levantó la vista al cielo y vio que estaba lleno de nubes. Luego activó el medidor UV y vio que estaba en cero. Estaba algo confundido porque no entendía cómo el clima podía ser tan diferente, ya que la Universidad Xinjiang estaba a solo 15 minutos en auto. Se publicaban imágenes de un sol abrasador sobre la universidad, y se informaba a los estudiantes que el registro de nuevos estudiantes continuaría, pero que debían evitar la puerta norte debido al alto índice ultravioleta, mientras que todas las demás entradas permanecían abiertas. Fonji no pudo evitar sonreír. Sabía que cuando ocurrían anomalías por primera vez, la mayoría pensaba que era una estrategia publicitaria, y solo él conocía la verdad. Sus ojos comenzaron a brillar de alegría, ya que había llegado su primera oportunidad. Luego de eso fue a la Universidad Xinjiang. Todos llevaban paraguas. Hacía tanto calor que las hojas de los árboles habían caído. Nuestro chico fue hacia la puerta norte de la Universidad Xinjiang, la menos concurrida de todas. Sabía que algo estaba definitivamente mal en ese lugar. Comenzaron a descender del cielo cenizas brillantes. Mientras los estudiantes huían para no ser abrasados hasta la muerte, la atención de Fonji estaba fija en ellas. Se arrodilló y decidió tocarlas. Una vez que su dedo hizo contacto, un intenso resplandor comenzó a emerger de ellas, y el sistema informó que había detectado una intensa fluctuación en el atributo Yang, desbloqueando su plantilla de datos. La energía comenzó a entrar en el cuerpo de Fonji, causándole un dolor terrible. Un resplandor intenso comenzó a emanar del cuerpo de nuestro chico. La gente se cubría los ojos para no quedar ciega. No sabían qué estaba pasando y pensaban que estaban alucinando. La energía empezó a quemar la ropa de Fonji, haciéndolo apretar los dientes con fuerza. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a enloquecer, sin saber si el sistema había terminado de compilar. Sintió que estaba a punto de morir. La compilación se completó y Fonji adquirió una técnica del atributo Yang, la técnica de respiración del sol dorado. Más tarde, era el día del registro de nuevos estudiantes en la Universidad Xinjiang. La exnovia de nuestro protagonista llegó al área de inscripción. Un chico se ofreció a cargar su maleta. Pronto, más chicos se acercaron para intentar llamar su atención, pero ella los rechazó a todos, diciéndoles que no necesitaba su ayuda. Ella miró con desdén a una pareja cercana,
pero entonces un brillante resplandor dorado destelló, sorprendiéndola a ella y a los demás estudiantes. Una voz en los altavoces les dijo a todos que se mantuvieran alejados de la puerta norte. La chica se puso seria y decidió ir a ver qué estaba pasando. En la puerta norte, una enorme explosión de energía dorada iluminó la zona. Una figura apareció entre el humo, emanando una poderosa aura. Mientras nuestro prota respiraba profundamente, sus ojos brillaron con una fuerte luz dorada. Apareció una pantalla diciéndole que había creado una nueva técnica de respiración y ganado 50 puntos. Nuestro prota miró la pantalla y se preguntó para qué servían los puntos. Decidió que no era importante en ese momento, pero probablemente serían útiles después. Se nos muestra el cielo rodeado de unas nubes negras al mismo tiempo que nuestro prota comenzó a practicar su nueva técnica de respiración. Luego de eso se nos muestra un sol brillante sin nubes. Algunos estudiantes notan que el cielo se oscurece y se enfría por un segundo mientras corren hacia la puerta norte. Una gran multitud se reúne allí para ver qué está pasando. El decano de la universidad está enojado y pregunta por qué nadie escuchó la advertencia de mantenerse alejados. El grupo atraviesa la multitud, que se hace a un lado para dejarlos llegar al centro de todo. Una persona encapuchada con una expresión seria le dice al decano que bloquee por completo la puerta norte. En ese momento, un sistema le dice a Fan Yi que ha limpiado un área contaminada. Él se entera de que el gobierno ya sabe sobre estas áreas y se pregunta si habrá otras personas como él. Al escuchar una alerta sobre que la gente no podía entrar en el área, el joven sabe que las cosas se han puesto serias. Los estudiantes ven a personas con uniformes y se preguntan si son del ejército. Desde una azotea, Fonji ve que la perturbación está atrayendo mucha atención. Con sus ojos rojos brillando, decide que es hora de irse y salta del edificio. Abajo, la misteriosa persona encapuchada camina sobre el suelo, que está agrietado por la energía. La figura encapuchada observa cuidadosamente la escena. Esta persona se arrodilla y toca el suelo para sentir si queda energía. Luego levanta un pedazo del suelo para examinar más de cerca lo que pasó. La figura encapuchada lo estudia y se da cuenta de que fue una persona la que causó la energía. Justo entonces, los oficiales comienzan a sacar a los estudiantes mientras la persona encapuchada observa desde lejos. En la multitud, la exnovia del chico se sorprende al escuchar que solo una persona hizo esto. En ese momento, ve a una figura saltando y alejándose, y se pregunta si fue su ex, pero rápidamente descarta ese pensamiento. Con sus calificaciones, él nunca podría entrar en esa escuela. Lejos, en la casa de Fonji, el sol se oculta y la noche cae. Acostado en su cama, el joven se queja de que su cuerpo aún está caliente, incluso después de una ducha fría. Por el calor, teme que no pueda dormir. También le preocupa que, debido a lo que pasó hoy, alguien lo haya notado. Entonces toma su teléfono y ve una noticia popular sobre una asociación de cultivación. El joven recuerda que todos solían pensar que no era más que una broma en internet. Justo entonces, recuerda a las personas encapuchadas en la universidad y piensa que deben ser de la asociación. Con curiosidad, abre la noticia para leer el artículo completo. Allí se explican los diferentes niveles de cultivación, desde actos fantasmales hasta la trascendencia total. En los comentarios, la gente piensa que es una broma, pero él se pregunta si el anuncio es real. Fanji piensa en cómo nunca supo nada de esto en su vida pasada como una persona normal. Sentado en su cama, reflexiona sobre la asociación de cultivación y decide intentar su técnica nuevamente. Cierra los ojos y se concentra para comenzar su entrenamiento. En ese momento, empieza a sudar mientras una fuerte energía dorada fluye a su alrededor. Comienza a levitar en su habitación, rodeado por un brillante resplandor dorado. Una luz lo ilumina. El primer paso es fortalecer su cuerpo para contener el poder del cielo y la tierra. Logra controlar la energía y darle forma de un hacha divina. Sus ojos brillan intensamente y sonríe sintiéndose lleno de poder. El sistema le dice que ha alcanzado el nivel Douche y le otorga 50 puntos más. El chico recuerda los puntos y lee en la pantalla que ahora un nuevo camino está abierto. El sistema explica que los puntos pueden usarse para colocar los datos compilados en cualquier objeto. Él piensa en la idea de poner poder en un objeto y mira su taza sobre la mesa. Extiende la mano hacia la taza con un resplandor dorado de poder. El sistema le pregunta si quiere usar un punto para colocar el atributo Yang en la taza. Se da cuenta de que esto es como encantar un objeto para darle un poder especial. El joven piensa que si hiciera esto con un arma, se convertiría en su objeto especial para luchar. Decide que tener un arma mejorada será muy importante para lo que está por venir. El chico entonces encuentra una pequeña espada en su estante y decide probar el poder en ella. Piensa que si la prueba funciona, comprará un arma real para estar preparado contra los monstruos. Mientras tanto, ruidos extraños se escuchan afuera del edificio de nuestro prota. Se nos muestra que una criatura con enormes garras observa el apartamento con los ojos rojos brillando. La extraña criatura muestra sus afilados dientes en la oscuridad. Parece un conejo demoníaco gigante y se prepara para atacar el edificio. Pero dentro del apartamento,
El chico no tiene idea de que se avecina el peligro. Acostado en la cama, se siente incómodo por su nueva técnica de cultivación. Con sus ojos rojos, se pregunta de dónde vino ese sonido, que parecía el de una rata. Piensa que el sonido no proviene del interior ni de las tuberías y que podría ser la mascota de un vecino. Caminando por la sala, piensa que con su mejorada audición es normal escuchar a los vecinos. Luego el chico enfoca su oído para escuchar más cuidadosamente el extraño sonido, pero pronto se da cuenta de que algo está mal y se pone en alerta. Fan Yi va a la puerta y se encuentra cara a cara con la aterradora criatura justo allí en el oscuro pasillo. En el pasillo, la extraña criatura de ojos rojos aparece y lo mira fijamente, lista para atacar. Él se sobresalta y reconoce a la bestia mutada, mencionando que recuerda a la criatura por los sucesos de su vida pasada. Al mismo tiempo, se nos muestra que otros ya saben del peligro, ya que en lo alto de un edificio, una chica se queja de que aún no han atrapado al conejo que se comió una fruta rara. Con una paleta en la boca, la joven parece muy tranquila y confiada acerca de la misión. Luego ordena a su equipo que siga enviándole actualizaciones sobre el objetivo que está cazando. Después de eso, la misteriosa chica saltó desde lo alto del edificio para comenzar la persecución. Cayendo a gran velocidad, se movía con facilidad entre los enormes edificios de la ciudad. De pronto, la joven sintió el poder de la bestia mutada y se dio cuenta de que estaba cada vez más cerca de ella. Con los ojos brillando, finalmente localizó a la criatura y se preparó para la pelea. La cazadora misteriosa aterrizó con fuerza sobre una azotea, moviéndose con una destreza sorprendente. Corrió por la pared de un edificio y recibió la orden de perseguir al objetivo a toda costa. Con una caída perfecta, la joven continuó la persecución sin detenerse. Saltando de edificio en edificio, advirtió que la criatura había comido una fruta especial y que podría evolucionar. En ese instante, un hombre que trabajaba tarde vio algo pasar velozmente frente a su ventana y quedó confundido. Se preguntó si estaba alucinando, pero su jefe le gritó por quedarse parado sin hacer nada. Mientras tanto, la cazadora se posaba como una sombra frente a la luna en el piso 65. De regreso en el departamento, Fan Yi se enfrentaba a la extraña criatura, que le gritaba con furia. Con sus ojos dorados, sabía que su cuerpo había cambiado y que ahora podía luchar en igualdad de condiciones. La criatura atacó con sus garras, pero el joven esquivó con una velocidad increíble. Fan Yi pensó que realmente su cuerpo había cambiado, pues ahora podía ver los ataques en cámara lenta. Con la energía del sol en su mano, se preguntó por qué había aparecido una bestia mutada tan pronto. Luego recordó escenas de su vida pasada y encaró al monstruo. Sabía que la criatura aún no había evolucionado por completo, y que la noche la hacía más fuerte y furiosa. Así que se lanzó al ataque, consciente de que debía detenerla o todos en el edificio morirían. Fan Yi logró sujetar a la criatura con su mano cargada de energía. Con una fuerza sorprendente, el prota agarró al extraño monstruo sin mostrar miedo. Lo sostuvo con firmeza y sus ojos dorados brillaron con una fría determinación. Luego giró a la criatura en el aire y descubrió que su punto débil era la cola. Aprovechando la oportunidad, la agarró con todas sus fuerzas. Fan Yi lanzó al monstruo contra la ventana, que estalló por el impacto. Con el puño resplandeciendo de energía, se preparó para dar un golpe devastador, liberando una gran cantidad de energía que impactó directamente en la criatura. El monstruo quedó completamente envuelto por el brillante rayo dorado, pero entonces extendió sus garras y trató de absorber su poder. Fan Yi se dio cuenta de que el monstruo intentaba robarle su energía Yang, así que contraatacó. Pensó que el poder del sol era demasiado fuerte y que aquel conejo demoníaco solo se estaba autodestruyendo. Poco después, una explosión dorada envolvió al monstruo, que no pudo soportar tanta energía. En el edificio vecino, una pareja se despertó por el estruendo y el hombre se preguntó si había sido un trueno. Al asomarse por la ventana, no vio nada extraño. Nuestro héroe cayó al suelo rodeado de lo que quedaba de su energía dorada. Pensó que aquella criatura era como un fantasma hambriento que intentaba devorar su poder. Tras la batalla, uno de los ojos del monstruo rodó por el piso, soltando un extraño humo negro. Con expresión seria, Fan Yi lo observó un momento y sin pensarlo dos veces, lo aplastó con fuerza bajo su pie, destruyendo lo que quedaba del ser. Comprendió que la criatura nocturna estaba desesperada por obtener su opuesto poder de tipo Yang. Reflexionó que, si él fuera una persona normal, el monstruo habría devorado fácilmente a todos en el edificio. Por eso entendió que debía aprender más técnicas para enfrentar los peligros que se aproximaban. Mientras tanto, la misteriosa chica saltaba por el aire bajo la luz de la luna, con velocidad impresionante, descendía hasta el suelo. Cuando llegó a la escena, sus ojos se abrieron con sorpresa. De pie en medio de la noche, se preguntaba si alguien más había derrotado a su objetivo. Se arrodilló en el suelo y comprobó que el blanco había sido destruido. Decidió intentar recuperar el atributo de la noche, pero al tocar los restos del monstruo se sorprendió al sentir aún una energía dorada. La joven retrocedió de inmediato al percibir un calor intenso y un poder abrasador. Recordó la energía del portón norte de la universidad y comprendió que no era una coincidencia. Tras este descubrimiento,
encendió su comunicador con una mirada seria y decidida. Informó a su base que el objetivo había sido eliminado por un nuevo y poderoso Forerunner con una habilidad especial. Una voz al otro lado preguntó si era la misma persona que había limpiado el portón y eliminado al conejo. Un hombre confirmó que no tenían información sobre esa persona y que la asociación debía reclutarlo. La chica de cabello plateado estuvo de acuerdo con el plan. Con cuidado, guardó la pequeña llama de energía en un contenedor que llevaba en su uniforme. Su jefe le ordenó suspender todas sus demás misiones y concentrarse en encontrar al nuevo Forerunner. Ante eso, la misteriosa cazadora desenvolvió con calma el dulce que tenía. Se metió la paleta en la boca y dijo que entendía la nueva orden a la perfección. Sin embargo, antes de comenzar la misión, mencionó que necesitaba tomarse primero un té con leche para relajarse, para luego pensar para sí misma en quién podría ser aquella persona misteriosa con tanto poder. La joven coincidió en que el presidente tenía razón y afirmó que debía conocer a ese poderoso maestro. El día de Fonji comenzó con el amanecer. Se estiró, listo para entrenar. Sabía que despertar temprano era bueno para su poder, así que se preparó para otra sesión. El luchador usó su método de respiración, absorbiendo la energía dorada de la mañana. A medida que la energía lo llenaba, sus ojos brillaban con un poder dorado. El prota entró en el reino del hacha fantasma y sintió cómo la técnica despertaba en su interior. Un repentino estallido de energía lo sorprendió, dándose cuenta de que estaba volviéndose más fuerte otra vez. El poder fluía por su cuerpo y se concentró en controlarlo. Cerró con fuerza su puño, percibiendo la energía reunida en su mano. Convocó su hacha clave y notó que el arma ahora se sentía mucho más ligera. Apretó con firmeza el mango, listo para probar su nueva fuerza. Elevó el hacha dorada por encima de su cabeza, preparando un golpe devastador. Alcanzó el segundo nivel del reino del hacha fantasma, liberando toda su potencia. Sus ojos ardían con llamas doradas, reflejo de su nuevo poder. El cuerpo de Fan Yi se volvió más fuerte y resistente tras esa transformación. Había crecido tan rápido gracias a la energía extra que había absorbido en su último avance. Sin embargo, decidió que de ahora en adelante subiría de nivel con calma, paso a paso. Sabía que su creciente poder atraía demasiada atención, así que necesitaba un lugar más privado. En la oficina de la asociación, un hombre percibió algo extraño en el aire. Observó el cambio en la energía del sol y se preguntó si era obra del mismo nuevo individuo. Fan Yi, por su parte, encontró un sitio tranquilo junto a un río para continuar con sus planes. Una pantalla del sistema apareció frente a él, confirmando que añadiría una cualidad especial a su arma. Recordó haberlo intentado antes con otro objeto, que no soportó el poder. Esta vez, la nueva hoja respondió, creando un fuerte vínculo con su energía. Un mensaje del sistema confirmó que la codificación del objeto había funcionado. Emocionado con su nueva arma, el prota se preparó para probar de inmediato su asombroso poder. El resultado de la prueba lo dejó impactado. Un gigantesco haz de luz dorada salió disparado de la hoja hacia el cielo. El guerrero aterrizó con su espada envuelta en llamas, sintiendo el flujo del poder en cada fibra de su ser. Ese solo movimiento casi provocó un incendio, y vio lo peligroso que podía llegar a ser. La columna de humo del ataque era enorme, así que supo que alguien lo habría visto y debía marcharse. Una joven corría hacia el humo que había dejado atrás. Refunfuñaba, molesta por haberse ausentado un momento y haberse perdido todo. De repente, se detuvo al ver que el río hervía. La agente sobrevoló la zona destruida, preguntándose qué había hecho ese nuevo chico para dejar el lugar en ese estado. Ya podía imaginarse las reprimendas, pues desde su aparición todo se había complicado. Entonces, un destello dorado en la distancia llamó su atención y quedó sorprendida por lo que percibía. Eso no debería ser posible. El nivel de poder había saltado de una estrella a 2 estrellas, e incluso había creado un arma espiritual. La asociación solo tenía 2 de esas armas, y ni siquiera comprendían del todo cómo fabricarlas. La chica se volvió suspicaz, preguntándose cómo podía haber logrado semejante poder por sí mismo, pero enseguida pensó que debía estar equivocada y decidió encargarse de limpiar el desastre. Lejos de allí, Fan Yi reflexionaba sobre su arma, que ahora poseía el atributo Yang, aunque deseaba más. El sistema podía codificar cualquier cosa, así que planeaba añadir nuevas cualidades a la hoja. De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje de un remitente desconocido apareció en la pantalla. Fan Yi había olvidado por completo mantener su privacidad, y ahora un extraño lo estaba invitando a un grupo de pioneros. Se sorprendió al enterarse de que los miembros oficiales debían ser, como mínimo, de nivel hacha fantasma. El desconocido habló de una nueva zona contaminada e invitó al prota a una cacería en grupo. Fan Yi pidió la ubicación y recibió un archivo sobre el dragón de lava del río sombrío. La zona contenía lava y poseía el mismo atributo Yang que él. Sin dudarlo más, aceptó la invitación. Mientras tanto, en el distrito Binmu,
Un grupo esperaba la llegada del amigo del viejo Lee. Uno de los miembros comentó que el mapa de la chica era tan preciso que había llegado sin problemas. La rubia agradeció la presencia de todos y les recordó que debían trabajar en equipo. Era parte de la asociación de cultivación y estaba decepcionada porque los pioneros allí no parecían muy fuertes. Lo que muchos ignoraban era que la asociación de cultivación era en realidad una organización del gobierno. Ingresar había sido difícil, incluso con la ayuda de su familia, y por eso ella detestaba la idea de fracasar. En ese momento, uno de los exploradores vio llegar al novato y lo llamó por su nombre, Fan. Fan Yi hizo una entrada imponente con su nueva espada y se presentó al grupo. La agente se sobresaltó al percibir su poder, pero notó que su aura no era aterradora, sino cálida. Con todo el equipo reunido, la líder dio la señal y se dirigieron a la entrada de la cueva. El prota decidió ir primero y pidió a la rubia que se encargara de la luz. El grupo avanzó por la caverna y uno de ellos advirtió a Fan Yi sobre las rocas sueltas. Les parecía extraño que el lugar aún no estuviera demasiado caliente. Mientras caminaba, Fan Yi pensó en lo rápido que el equipo lo había aceptado y en lo genuina que parecía su amistad en medio de aquellos tiempos difíciles. El terreno bajo sus pies empezó a cambiar de color, señal de que el peligro estaba cerca. De repente, llegaron a una enorme abertura y quedaron maravillados ante un río de lava hirviente frente a ellos. Sin dudarlo, Fan Yi corrió directo hacia el peligro, provocando que la agente rubia le gritara que no fuera tan imprudente. Para sorpresa de todos, el prota hundió su mano en la lava. Los exploradores entraron en pánico y pidieron ayuda a gritos. Una explosión de fuego los lanzó hacia atrás, mientras el sistema de Fan Yi detectaba un problema a nivel mundial y comenzaba a analizar la información. Al sumergir su espada en la lava, el sistema reveló un nuevo poder, la llama interna, con una temperatura extrema y propiedades explosivas, junto con la técnica de la espada de llama escarlata, capaz de desatar todo su poder al desenvainarla, envolviéndola en fuego y rayos. Ya con eso resuelto, Fan Yi apretó su espada. Sus ojos y la hoja brillaban con un poder ardiente, una técnica perfecta para su espada tan. Abajo, los demás exploradores, arrojados por la explosión anterior, lo miraban asombrados al ver que Fan Yi permanecía ileso en un vórtice de fuego, dándose cuenta de que su arma estaba absorbiendo el poder de la lava. Fan Yi entonces usó sus puntos de guión para incrustar de forma permanente el atributo de la llama escarlata en su espada, que ahora ardía con energía. Cuando la llama se disipó, sus compañeros concluyeron que había sufrido un pequeño accidente de cultivo y que ya se había recuperado. El grupo estaba eufórico al notar que la energía espiritual de la cueva se había estabilizado. Uno celebró poder absorberla con fluidez, mientras otro, al borde de iniciar su camino de cultivo, gritó emocionado el nombre de Xiaoya. La agente rubia, Xiaoya, los animó a entrenar mientras ella montaba guardia, y el equipo le agradeció la oportunidad. La calma se interrumpió cuando Xiaoya detectó figuras acercándose a la entrada, advirtiendo que otros pioneros estaban llegando. 3 hombres musculosos entraron, liderados por uno con un parche en el ojo y ojos rojos brillantes, que declaró con arrogancia que esa tierra rica en recursos ahora les pertenecía. Xiaoya se preocupó, reconociendo que los 3 recién llegados estaban en el reino del hacha fantasma de una estrella, un nivel que su equipo no podía desafiar. Aún así, trató de razonar con ellos, diciendo educadamente que habían llegado primero e incluso ofreciéndoles unirse. Su diplomacia fue recibida con desprecio. El líder con parche se burló de su bajo nivel y les ordenó largarse o enfrentarse a las consecuencias. El rostro de Xiaoya se endureció. Reflexionó sobre la dura realidad de la supervivencia del más fuerte en esta nueva era, pero como miembro de la Asociación de la Nación Xia, decidió que no podía permitir tal injusticia. Justo cuando el enfrentamiento estaba por escalar, Fan Yi se interpuso entre Xiaoya y el líder hostil. Con su espada encendida, preguntó fríamente al grandulón si no tenía nada mejor que hacer que intimidar a una joven. El líder con parche quedó atónito y sin palabras. Sin dudarlo, Fan Yi desató un solo y devastador golpe que creó una explosión de fuego, enviando a los 3 agresores por los aires. La fuerza del ataque sorprendió incluso a los compañeros de Fan Yi, que meditaban. Recordó las tragedias causadas por aquellos que seguían el principio de la supervivencia del más fuerte, sabiendo que solo una fuerza abrumadora funcionaba con esa clase de personas. Para dejar claro su punto, Fan Yi hundió su espada en el suelo frente al líder rival. Rodeado por una inmensa aura dorada, les ordenó fríamente que se largaran. Aterrorizado por esta segunda muestra de poder, el líder llamó a Fan Yi monstruo y gritó a sus hombres que corrieran mientras Fan Yi los observaba huir. Sus compañeros corrieron hacia él, emocionados por su increíble poder. Fan Yi sonrió, restándole importancia y sugiriendo que era hora de marcharse. Mientras se alejaban, Xiaoya reflexionó sobre el inmenso poder que Fan Yi había mostrado. Al darse cuenta de que incluso se había contenido, convencida de que era un pionero de primer nivel, supo que debía informar de inmediato este gran hallazgo a su organización. La escena cambió a la oficina de la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual, donde una mujer al teléfono con Xiaoya repetía sorprendida que había aparecido otro pionero de alto atributo. La empleada se puso nerviosa al darse cuenta de que había dicho demasiado,
sobre todo con un hombre imponente de pie detrás de ella. Terminó la llamada de forma apresurada tras confirmar el informe. La joven preguntó alegremente a su superior de cabello gris si tenían la suerte de contar con 2 pioneros de alto atributo seguidos. Sin embargo, él la corrigió con seriedad, explicando que la suerte no tenía nada que ver, que cada individuo de alto atributo estaba destinado a convertirse en un nuevo centro de poder, una responsabilidad que lo agobiaba enormemente. Bajo un cielo soleado, Fan Yi regresó a la ciudad. Intentó disfrazarse, pero su poderosa presencia y la autenticidad de su espada solo atrajeron más atención. Su caminar fue interrumpido al ver en su teléfono que la noticia del incidente en la cueva ya se había vuelto viral. Se reprendió por su descuido, consciente de que la erupción de su llama interna había sido demasiado llamativa. Descartando la idea de que sus compañeros lo traicionarían, se enfocó en un asunto más urgente. La inmensa energía Yang que había absorbido lo estaba empujando hacia un nuevo avance. Necesitaba un lugar apartado de inmediato y se dirigió a la montaña trasera. 5 minutos después, en esa misma montaña, una joven de cabello plateado llamada Su Qing Jing, experta en restauración de jardines, sintió de golpe una poderosa presencia. Vio un destello intenso como un sol en miniatura y reconoció los signos de un cultivador abriéndose paso al reino del hacha fantasma de 3 estrellas. La magnitud de la energía la dejó asombrada. Nunca había imaginado que un avance en ese reino pudiera ser tan monstruoso. Impulsada por un sentido de deber y un destello de reconocimiento, corrió hacia la perturbación, jurando atrapar al misterioso individuo esta vez. En lo alto de la montaña, Fan Yi estaba concentrado en su avance. Absorbía enormes cantidades de energía dorada que giraban a su alrededor antes de formar una brillante esfera similar al sol sobre su cabeza. Mientras meditaba en el aire, el poder tras de él tomó la forma de una compleja figura divina en forma de estrella. Energía dorada chisporroteaba sobre su piel, y sus ojos brillaban con gran fuerza mientras intentaba controlar la energía salvaje. Finalmente, el poder se unió, tomando la forma de un gigantesco hacha divina hecha de pura energía dorada y azul clara, crepitante de poder. Mientras tanto, Su Qingyang llegó y se detuvo de golpe al ver la increíble escena. Observó incrédula cómo aquella persona misteriosa estaba a punto de blandir el hacha divina que acababa de crear. Su nivel de control era asombroso. Se preguntaba cómo alguien podía manejar tanta energía espiritual con tanta destreza y firmeza, preguntándose si acaso ese hombre había estado entrenando en secreto durante siglos. La visión le trajo un recuerdo doloroso. Su Qing recordó su propio intento de abrirse paso al nivel de 2 estrellas del hacha fantasma. La presión de su propia hacha divina había sido demasiado para ella, haciéndola retroceder y escupir sangre. Eso la dejó postrada en cama durante una semana entera. Era naturalmente fuerte, pero aún así había fracasado terriblemente. No podía comprender cómo ese monstruo podía soportar un avance mucho más poderoso que el suyo. Al correr más cerca, quedó todavía más asombrada. La enorme cantidad de energía espiritual, el control perfecto en cada movimiento del hacha y la forma en que cada fragmento de poder parecía haber sido purificado miles de veces, todo estaba más allá de lo que había visto jamás. Decidió que esa persona no era solo un monstruo increíble, era como un dios que había descendido del cielo. También notó su calma y firmeza en cada acción. La mayoría de los pioneros, cuando sentían que un avance estaba por llegar, se precipitaban para lograrlo. Sin embargo, él se movía con una mente fuerte y una experiencia profunda, como un maestro de los tiempos antiguos. Sus pensamientos se detuvieron cuando el gigantesco hacha divina de fuego comenzó a moverse. Observó la imponente escena al verla girar con un propósito hacia el este. En el punto máximo de su poder, los ojos de Fan Yi ardían con pura luz dorada mientras grietas de energía cruda se extendían por su rostro. Flotaba dentro de una tormenta cegadora de poder dorado, controlando con éxito la inmensa energía que había reunido para evolucionar. Entonces apareció una ventana del sistema, confirmando oficialmente que lo había logrado. Había alcanzado el reino del hacha fantasma de 2 estrellas. El nuevo hacha divina descendió sobre la tierra, liberando todo su poder en una inmensa onda expansiva que sacudió la montaña. Su Qing fue arrastrada por el poderoso estallido y tuvo que afirmarse para resistir la oleada de energía dorada. La fuerza sobrante abrió un enorme camino a través del bosque antes de desvanecerse. Pero cuando levantó la vista, el hombre misterioso había desaparecido por completo. Respirando con dificultad por el esfuerzo y la frustración, Su Qingyang no podía creer que lo hubiera perdido otra vez, especialmente porque había llegado en apenas 30 segundos. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. Él debía saber que lo estaba siguiendo. Temía que, si seguía siendo tan difícil de encontrar, su misión de reclutarlo sería imposible. Justo cuando estaba a punto de rendirse, se detuvo. Una idea repentina la golpeó. Desvió la mirada del sendero de destrucción hacia un gigantesco árbol antiguo que ahora brillaba con un suave resplandor dorado. Con una renovada certeza, llamó hacia el bosque aparentemente vacío, tratándolo de señor y preguntando si aún seguía allí. De entre las sombras del bosque apareció Fan Yi,
su cuerpo encapuchado irradiando una fría confianza. Sus ojos rojos brillantes se posaron sobre Su Qing Jing. Inmediatamente supo que ella era la persona que había estado investigándolo en los últimos días. Al verse descubierta, Su Qing Jing se mantuvo firme y se presentó adecuadamente. Dijo que era la capitana del escuadrón Luciérnaga, parte de la Asociación de Practicantes Espirituales de la Nación Xia y también una de las primeras pioneras de la nación. En nombre de la asociación, lo invitaba sinceramente a unirse a ellos. Admitió que lo había seguido durante 2 días y esperaba que sus métodos no le hubieran hecho pensar mal de ella. Mientras hablaba, Fan Yi permaneció en silencio, su rostro difícil de leer bajo la capucha. Su Qing agregó que, aunque el público aún no lo sabía, todos los documentos oficiales de la asociación ya estaban listos. Sin embargo, por dentro estaba muy nerviosa, escogiendo sus palabras con cuidado y temiendo molestarlo o provocar la ira de aquel hombre tan poderoso. Sabía que debía sonar suave y respetuosa. Su discurso cuidadosamente preparado fue interrumpido por la simple y directa pregunta de Fan Yi. ¿Por qué debería unirme? La pregunta la sorprendió por completo. Tartamudeó un momento, entrando en pánico sobre qué responder. Rápidamente comprendió que palabras vacías y amables no servirían con alguien tan astuto. La verdad era su única opción. Reuniendo valor, explicó para qué servía la asociación. Le dijo que la nación Xia quería reunir y unir a todos los pioneros tempranos para guiarlos por un camino organizado y brindarles protección adicional. Sabía que el crecimiento era caótico en ese momento y que una asociación podía sentirse como una jaula para un espíritu libre como él. Pero le pidió que mirara el panorama completo. Un gran retorno de energía espiritual se avecinaba, y todos tendrían que permanecer unidos para enfrentar a los enemigos desconocidos del futuro. Tras escuchar su apasionado discurso, Fan Yi se apoyó casualmente en un árbol, luciendo cansado y desinteresado. Le dijo con franqueza que no estaba dispuesto a unirse. Explicó que, por ahora, aún no podía confiar plenamente en ella ni en la asociación que representaba. Su Qing quedó completamente atónita, sin palabras, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ante su negativa, se desesperó. Rápidamente sacó una tarjeta de identificación de su chaqueta, levantándola para que él la viera. Se presentó nuevamente como Su Qing Jing y mencionó que solía ser una atleta muy conocida antes del regreso de la energía espiritual. Ella le rogó que le creyera, esperando que su identidad pública le diera una razón para confiar en ella. Fan Yi hizo una pausa y pensó en sus palabras. Se tocó la barbilla con aire pensativo, diciendo que ahora vagamente la recordaba. En su mente apareció la imagen enmarcada de ella celebrando una victoria como subcampeona en el campeonato de larga distancia de la nación Xiae. Comprendió que su talento atlético natural era lo que la había convertido en una pionera tan rápida y hábil. Sin embargo, su expresión se endureció. Un recuerdo oscuro de su vida pasada cruzó por su mente, mostrándole la visión de una ciudad en ruinas. Sabía que, en su línea temporal original, los esfuerzos de la Nación del Mar, incluida la asociación, habían fracasado al final, llevando a la humanidad a la extinción. Ahora que había regresado con su sistema, entendía que debía formar parte de la solución, pero unirse a la asociación en ese momento no era la decisión correcta. Adoptando un aire más pensativo, miró a la esperanzada Su Qing Jing y confirmó que sí la recordaba. Le dijo que pensaría en su propuesta y, antes de que pudiera responder, saltó al aire y se alejó velozmente del lugar. Tan rápido como se fue, reapareció justo detrás de una sorprendida Su Qing Jing. Le dio una condición firme: debía mantener en secreto su ubicación por ahora. En su mente, Fan Yi analizó su comportamiento respetuoso y supuso que la asociación tenía cuidado de no molestar a los pioneros poderosos que aún no se habían unido. Vio eso como una debilidad que podía aprovechar. Su Qing Jing sugirió un trato. Explicó que la asociación había detectado la energía de su avance y que ella debía presentar un informe. Propuso enviar uno que mezclara verdad y mentira para proteger su identidad mientras mantenía contentos a sus superiores. Tras un momento de reflexión, Fan Yi aceptó su plan. Su Qing Jing intentó llamarlo mientras él confirmaba su acuerdo, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya había desaparecido. Ella corrió montaña abajo tras él, pero fue inútil. Cansada y molesta, caminó sola por un sendero del bosque, murmurando con frustración sobre cuántas veces había fracasado en atraparlo y cómo ahora parecía estar evitando verla. Suspiró, quejándose del agotador trabajo de borrar las intensas huellas de energía que él dejaba tras cada incidente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz en su auricular, que le ordenaba dejar de preocuparse por el pionero difícil de encontrar y recordar la misión que tenía. La voz le informó con seriedad que las criaturas extrañas habían vuelto a aparecer. Su Qing Jing se quedó helada, con los ojos muy abiertos de sorpresa, y preguntó si de verdad habían regresado. Un recuerdo aterrador inundó su mente, mostrándola rodeada por una multitud de criaturas semejantes a lobos, con fauces ensangrentadas y ojos rojos brillantes. Pensó para sí misma que jamás olvidaría a esas bestias sangrientas y extrañas. La narración explicó lo que eran: fríos, malvados y sedientos de sangre, monstruos nacidos de las zonas de contaminación creadas por el regreso de la energía espiritual. Obtenían poder de esas zonas,
transformándose en criaturas que devoraban humanos. Algunos incluso podían ocultarse bajo la apariencia de desastres naturales, matando a cualquiera mientras dividían tierras y creaban nuevas zonas contaminadas. Si no se les detenía, su naturaleza destructiva acabaría consumiendo el mundo humano hasta no dejar nada. De pronto, una tormenta violenta azotó la ciudad. El cielo nocturno no se iluminaba con farolas, sino con constantes y violentos relámpagos. La lluvia caía a cántaros y las alertas rojas encendieron los teléfonos de la gente, advirtiendo sobre la tormenta eléctrica severa y pidiendo a todos permanecer dentro de casa. Otra alerta anunció que la zona de la montaña Yuhuang quedaba cerrada por riesgo de inundaciones. Desde sus ventanas, las personas comentaban que no veían una tormenta tan fuerte en años. Algunos incluso bromeaban diciendo que tal vez un poderoso ser estaba atravesando una prueba de rayos en las cercanías. Oculto en un callejón lluvioso, Fan Yi observaba la tormenta con gesto sombrío, su ojo rojo brillando. Podía sentir la enorme cantidad de energía de rayo en el aire, reconociendo su fuerza desbordada. Sabía que no era una tormenta común, sino otra anomalía. Con su poder concentrado en un solo punto, sus ojos escudriñaron más allá de los edificios de la ciudad y se fijaron en la cima lejana de una montaña azotada una y otra vez por rayos. Había encontrado el centro de la tormenta. Sin dudar, Fan Yi se lanzó bajo el aguacero, saltando por los tejados mientras avanzaba veloz hacia la montaña. Al llegar a la base de la montaña Yuhuang, su sistema confirmó de inmediato que una zona de contaminación había sido detectada. Otro aviso del sistema añadió más peligro. El nivel de contaminación era desconocido. Aún así, Fan Yi siguió adelante sin dudar, adentrándose en el oscuro y tormentoso bosque con una expresión decidida. Al acercarse al centro de la tormenta, vio un rayo azul masivo golpear la cima de la montaña, iluminando toda la zona. Había encontrado su objetivo. Dentro del centro de mando de la Asociación de Practicantes Espirituales, los oficiales celebraban una reunión tensa. Una gran pantalla mostraba un vórtice de energía azul sobre la cima de una montaña. Un oficial informó que el peligro en el monte Yuhuang estaba aumentando rápidamente, por lo que debían cerrarlo y declararlo como una nueva zona de contaminación. El líder de la asociación, con el rostro serio, dijo que la situación era tan crítica que debía retirar a Su Qing de otra misión importante. Le pidió un informe de lo que estaba ocurriendo. Su Qing explicó a los oficiales que actualmente era imposible escalar la montaña, ya que la energía inestable del trueno estaba a punto de estallar. Debido a eso, la zona fue clasificada oficialmente como una zona de contaminación de nivel A. Ella continuó con noticias aún más preocupantes. Según la rapidez con la que crecía la energía, la montaña pronto se convertiría en una amenaza de nivel S, lo que activaría su plan de emergencia más alto. Pero señaló un gran problema: de acuerdo con sus datos, ningún explorador disponible podía acercarse con seguridad al área, admitiendo que ni siquiera ella sería capaz de resistirlo. Una ola de shock recorrió la sala cuando los cálculos mostraron que la misión significaría una muerte segura incluso para exploradores altamente avanzados. Ante esta situación imposible, un hombre con uniforme de seguridad ordenó que la base de la montaña Yuhuang fuera completamente sellada, con patrullas enviadas las 24 horas para impedir que alguien intentara escalarla. El líder de la asociación estuvo firmemente de acuerdo. Declaró que debían detener la amenaza sellando la montaña y que nadie debía acercarse hasta que la concentración de energía descendiera. Mientras la asociación consideraba al monte Yuhuang demasiado peligroso, Fan Yi ya se encontraba en lo más profundo de la zona. A su alrededor, enormes rayos azules caían mientras la tormenta rugía. Fan Yi se mantenía firme, protegido por un aura dorada producto de su técnica de respiración. Sin embargo, sabía que solo sobrevivir a la tormenta no era suficiente. Para obtener la energía de trueno más pura, debía escalar hasta el centro de la tormenta en la cima de la montaña. Su decisión estaba impulsada por oscuros recuerdos del pasado. Sabía que las criaturas a las que se enfrentaban ahora eran solo el comienzo, y que en el futuro aparecerían monstruos aún más aterradores. Comprendió que sus poderes basados en el fuego no bastarían para los desafíos venideros. Tenía que volverse más fuerte por sí mismo, no depender únicamente de su arma. Rodeado por los rayos, Fan Yi vio una rara y perfecta oportunidad para usar la energía del trueno y fortalecer su propio cuerpo. Entendió que si no aprovechaba esta ocasión para crecer, el destino le depararía una muerte segura en los desastres futuros. Sus ojos brillaron en dorado mientras desenvainaba su espada llameante y, con un rugido desafiante, la hundió directamente en un rayo azul masivo. La energía salvaje recorrió su cuerpo, provocándole un dolor terrible, pero su expresión permaneció firme. Su cuerpo temblaba violentamente mientras la electricidad se abría paso en él. Comprendió que este poder del trueno era como un castigo divino, luchando activamente contra su cuerpo. La tormenta parecía furiosa por su intromisión y exigía que se rindiera. Al contemplar el cielo caótico, se preguntó cómo podría hacer que una fuerza tan bruta le obedeciera. Entonces tuvo una idea. Se calmó y recordó la regla de su sistema:
Para obtener un poder, debía tocar directamente la fuente de energía. Una aura dorada explotó desde su interior cuando liberó su técnica de respiración del sol dorado. Con un rugido, se lanzó contra la tormenta, usando su espada llameante para abrirse paso entre los rayos azules. El choque de su energía dorada contra la tormenta bruta creó una gigantesca explosión caótica. La sangre le goteó por la boca debido al esfuerzo, pero sus ojos ardían con determinación. Sabía que se trataba de una apuesta desesperada, donde debía empujarse hasta el límite, enfrentando la muerte para poder vivir. Finalmente, tras una dura lucha, alcanzó la cima. Clavó su espada en el suelo, agrietando la roca mientras llegaba al centro de la tormenta. Allí, el poder era aún más aterrador, un torrente violento de energía de trueno que hacía difícil hasta respirar. Sintió toda la tensión de la tormenta sobre él y comprendió que ya no solo quería rechazarlo, quería matarlo. Como prueba, la tormenta concentró toda su fuerza y disparó un rayo único, blanco y ardiente, directamente contra él. Un ataque destinado a destruirlo por completo. Cuando Fan Yi enfrentó el ataque final de la tormenta, su sistema se activó, detectando un poderoso atributo de trueno y comenzando a procesarlo. Muy por debajo, en la ciudad, la gente observaba desde un edificio alto, asombrada. Un hombre que tomaba fotos dijo que nunca había visto un relámpago tan grande. Otro se preguntó si acaso un dios estaba atravesando una prueba, e incluso creyó ver a una persona en el cielo. En la cima de la montaña, la batalla culminó en una brillante explosión. Fan Yi había vencido. Un mensaje del sistema lo confirmó, anunciando que había obtenido el refinado poder divino del trueno y que ahora podía invocar rayos celestiales para volver su cuerpo similar al de un dios. Además, recibió como recompensa 5 puntos de escritura. Fan Yi ahora flotaba en el aire, rodeado de relámpagos azules y su aura dorada. Comprendió su nuevo poder. El atributo de trueno era una fuerza de primer nivel tanto para el ataque como para la defensa. A diferencia de su poder solar, que servía principalmente para la defensa, el trueno podía refinar su cuerpo y convertirlo en pura energía. Decidió que el trueno sería ahora su lanza y su escudo. También comprendió que su poder no se trataba solo de destrucción, sino también de purificación y renacimiento. Podía sentir cómo la energía fortalecía sus huesos y músculos sin causarle dolor alguno. Entonces, el sistema le ofreció una mejora para castigar el mal, la cual le otorgaría doble daño crítico, preguntándole si quería usar sus puntos de escritura para conseguirla. Aterrizando suavemente, Fan Yi pensó en qué hacer a continuación. Su primer pensamiento fue insertar este nuevo poder del trueno en su espada Tang. Lo consideró con cuidado. Si bien haría la hoja más fuerte, temía que interfiriera con la pureza del atributo solar que ya contenía. También sabía que sobrecargar un solo objeto con demasiados poderes distintos podía dañarlo o incluso destruirlo. De pronto, tuvo una idea brillante. Mirando su propia mano, decidió hacer algo diferente. Implantaría el atributo del trueno directamente en su mano derecha. El sistema reaccionó de inmediato, preguntándole si quería insertar el atributo del trueno en el objeto elegido. Una sonrisa confiada apareció en su rostro mientras daba la orden. Al instante, todos los rayos azules salvajes en el aire se precipitaron hacia su mano derecha, reclamando para sí el poder de la tormenta. Al día siguiente, en la dañada cima de la montaña Yuang, el peligro inmediato había desaparecido. Su Qin Jing y un oficial del ejército llamado An Le se encontraban de pie junto a muchos oficiales que les acompañaban. Su Qin Jing informó que la energía de la zona contaminada había caído de forma extraña, pasando de su nivel más peligroso a uno leve en tan solo 3 horas. Aunque aún quedaba algo de electricidad en el aire, el mayor Anle escuchó atentamente y enseguida comprendió lo sucedido. Alguien había estado allí. Era un buscador, una persona que se dedica a buscar activamente estos eventos peligrosos. Su Qin Jing se mostró sorprendida, preguntándose si otro buscador se había involucrado y si realmente había sobrevivido. Se arrodilló para buscar pistas, pero no logró detectar nada, adivinando que la fuerte lluvia había borrado cualquier evidencia. Concluyó que el buscador debía haber abandonado la montaña de forma segura alrededor de las 8 de la noche anterior. El mayor Hanley estuvo de acuerdo con su línea de tiempo. El extraño suceso había comenzado alrededor de las 6 de la tarde, y el ejército había sellado la montaña a las 7. Por lo tanto, el buscador debió de haberla escalado antes del cierre. Añadió que sus instrumentos habían predicho que el peligro alcanzaría nivel S. Pero después de las 8 de la noche la energía cayó repentinamente. De pie en el lugar donde los rayos habían golpeado con mayor fuerza, el mayor compartió su propia teoría. Creía que el buscador no solo había sobrevivido al rayo, sino que probablemente había obtenido un poder relacionado con el trueno, convirtiendo el desastre en una gran oportunidad. Concluyó que esa persona era la causa directa del repentino cambio. Luego compartió su mayor preocupación,
Personas así eran las más peligrosas porque nadie sabía de qué lado estaban. Su Qing estuvo de acuerdo, añadiendo que si alguien tan poderoso resultaba ser una amenaza, el desastre que podría provocar sería enorme. Tenían que encontrarlo rápidamente. A kilómetros de distancia, sentado en su sofá y sin saber que el ejército ahora lo tenía en la mira, Fan Yi soltó un fuerte estornudo. De vuelta en la montaña, el mayor An Le tomó su decisión. Dio una orden firme a sus tropas, encontrar a esa persona inmediatamente, sin importar el costo. Mientras daba la orden, asignó al misterioso objetivo un nombre en clave temporal: el tirano. La investigación en la montaña Yuhuan comenzó de inmediato. El ejército esperaba que la Asociación de Practicantes Espirituales pudiera reclutar pronto a la persona apodada tirano. Mientras tanto, mantendrían toda la información del evento en secreto y empezarían su propia investigación. En la cima lluviosa, el líder de la asociación le dijo al mayor Anne que ya tenían a un pionero de alto nivel intentando hacer contacto. Luego se volvió hacia su Qing y le ordenó dar su informe al mayor. Ella se quedó sorprendida por la orden y soltó un jadeo de pánico. Obligada a pensar rápido, empezó a dar un informe a medias verdades. Conectó el incidente actual con el pionero que recientemente había despejado la zona de contaminación en una universidad local. Por dentro estaba aterrada, temiendo decir algo incorrecto y revelar su trato secreto con Fan Yi. Explicó que había estado intentando contactarlo, pero que era difícil de encontrar. Mencionó el hallazgo del cuerpo de un conejo mutado que él había matado e identificó correctamente, a partir de la evidencia, su atributo de llama Yan. Terminó prometiendo hacer lo posible por acercarse a él y descubrir cómo había despejado la puerta de la universidad. Rezó en silencio por ayuda, sabiendo que mezclar la verdad con mentiras era la única manera de que su historia sonara creíble. El mayor Juan le escuchó con atención, reflexionando sobre lo que significaba un pionero con el atributo de llama Yan. Parecía satisfecho con su informe y la felicitó por su arduo trabajo, llamándola una joven pionera con talento. Su Qing respondió con un saludo enérgico, afirmando que era su deber. Con la reunión concluida, el mayor An Le mencionó que difundirían noticias falsas sobre desastres naturales para ocultar el evento al público. También dijo que no estaba de acuerdo con publicar información sobre energía espiritual en línea, ya que podía ser usada por gente peligrosa. Mientras los oficiales hablaban, Su Qing suspiró en silencio, aliviada de que el duro interrogatorio hubiera terminado al fin. De regreso en su casa, Fan Yi utilizó su técnica de respiración del sol dorado para secar fácilmente su sudadera blanca, haciéndola brillar con una cálida luz antes de levantarla, perfectamente limpia y seca. Tras ponérsela, revisó los cambios en su cuerpo. Incluso después de haber añadido el poderoso atributo de trueno, podía sentir claramente la diferencia. Miró su mano derecha, que ahora chisporroteaba con rayos azules. Se había transformado por completo, convirtiéndose en la parte más fuerte de su cuerpo y recibiendo un gran aumento. Al flexionar sus dedos, formando pequeñas esferas de relámpagos, pudo sentir que estaba cerca de otra mejora. Lo que más le sorprendió fue cómo el atributo de trueno, que antes era indomable, se había vuelto manso como un gatito al ser integrado en su cuerpo, permitiéndole controlarlo libremente. Comparó esto con el terrible dolor que sufrió al desbloquear por primera vez el atributo Yang y se preguntó si las energías se debilitaban durante el proceso. Recordó que el sistema le había dicho que este nuevo poder infligía doble daño contra criaturas extrañas y malignas y se mostró ansioso por probarlo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una repentina alerta en su teléfono, sobre la mesa cercana. Lo tomó, preguntándose qué ocurría ahora. Había configurado alertas especiales de noticias tras el último incidente, sabiendo que en estos tiempos caóticos el gobierno emitía advertencias para proteger a la gente. Sin embargo, para un pionero como él, esas advertencias eran más que simples avisos de peligro. En cada crisis, existía una oportunidad de hacerse más fuerte, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Mientras Fan Yi pensaba en qué hacer a continuación, miró la alerta principal de noticias en su teléfono. El reporte decía que una enorme explosión acababa de ocurrir dentro de una planta química, causando gran contaminación en la ciudad. La versión oficial aseguraba que nadie había resultado herido y pedía a la población mantener la calma, pero Fan Yi sospechaba de un evento tan grande. Revisó foros en línea donde testigos contaban una historia mucho más aterradora. Los vecinos describían una sensación escalofriante que no podían explicar. Uno preguntó si se trataba de una aura fría y maligna, y otro enseguida estuvo de acuerdo. Aunque muchos dudaban, la sensación general era de temor y angustia. Las palabras aura fría y maligna le resultaban familiares a Fan Yi. De repente, un recuerdo aterrador de su vida pasada volvió a él, una mano ensangrentada y un monstruo horrible. Recordó haberse escondido, lleno de miedo, de una gigantesca bestia demoníaca roja que destruía todo a su alrededor. La criatura, un asqueroso monstruo con múltiples ojos, parecido a una rata,
era una amenaza que conocía demasiado bien. Ya en el presente, su rostro se volvió serio. Recordaba la naturaleza de esas criaturas, eran plantas o animales que, tras volverse conscientes de sí mismos, sufrían un cambio extraño, desatando su poder y obteniendo habilidades aterradoras de caza y asesinato. Amaban aparecer en la oscuridad de la noche. Comprendiendo que esta nueva amenaza era 100 veces más peligrosa que el conejo mutado al que había enfrentado antes, Fan Yi supo que tenía que actuar. Cerrando el puño, que chisporroteaba con su nuevo rayo azul, decidió que saldría esa misma noche para impedir que esas criaturas sobrevivieran y se hicieran más fuertes. Al levantarse, fue rodeado por energía eléctrica azul. Era momento de poner a prueba en un combate real su nueva habilidad de 200% de daño crítico. En una noche oscura y tormentosa, la lluvia caía sobre las vacías calles de la ciudad. Mientras un semáforo cambiaba, una sombra veloz cruzó el asfalto mojado, un escuadrón de figuras encapuchadas que se movían con increíble rapidez. Eran los miembros del escuadrón destructor y estaban cazando. Uno de ellos informó a su cuartel que seguían la anomalía del archivo número 7, con nombre en clave Caballero de Vela, pero habían perdido el rastro. La habilidad conocida de la criatura era mezclarse con la oscuridad, lo que la hacía muy difícil de seguir. El miembro añadió nuevos y aterradores detalles al archivo. La anomalía producía un débil sonido chisporroteante cuando estaba cerca y le gustaba devorar humanos. Mientras un relámpago iluminaba el cielo, el escuadrón seguía en movimiento para observar la ciudad. Su líder, un hombre decidido de cabello claro y con una cicatriz en el rostro, sabía que el clima tormentoso era perfecto para que la criatura cazara. Dijo con certeza que no podían permitir que ocurriera. A kilómetros de distancia, en un centro de mando abarrotado, un operador recibió la información actualizada. Confirmó los nuevos datos para el archivo número 7, Caballero de Vela había sido reportado. La situación era grave. Se presentó una solicitud de exterminio como alta prioridad con el objetivo de resolverla en 12 horas. La orden desde el cuartel fue clara. El escuadrón destructor debía seguir persiguiendo al objetivo, pero su propia seguridad era lo más importante. El equipo reanudó la persecución de inmediato, saltando de edificio en edificio bajo la lluvia. El líder del escuadrón se detuvo un momento para observar un mapa holográfico brillante de la ciudad, lleno de marcadores rojos que señalaban anomalías activas. Sabía que un tiempo de respuesta de 12 horas no era rápido, pero era lo mejor que podía hacer el cuartel. El país era demasiado grande, y con anomalías apareciendo por todas partes, incluso sus recursos avanzados estaban al límite. Justo cuando el escuadrón destructor se acercaba a la última ubicación conocida de su objetivo, llegó una advertencia desde el cuartel. El operador les dijo que el área a la que se dirigían estaba ocupada por agentes de la Asociación de Cultivadores de Energía Espiritual. En la pantalla apareció una foto de Su Qing Jing, mientras el operador explicaba que su equipo vigilaba a los pioneros allí y que podrían pedirle ayuda. El líder del escuadrón asintió al mensaje y pidió al cuartel que la hicieran venir, diciendo que había oído hablar de su buen trabajo. En otro lugar, Su Qing Jing se sorprendió al enterarse de que se había vuelto tan famosa. El escuadrón destructor esperaba con seriedad bajo la lluvia. Poco después, Su Qing Jing y su propio equipo encapuchado llegaron, tomando posición en una azotea más alta. Con una mano en la cadera, miró hacia abajo al escuadrón y preguntó con tono casual si eran ellos quienes la estaban llamando para hacer horas extras. El líder del escuadrón no se mostró nada contento con su tono. Con severidad le dijo que la anomalía Caballero de Vela devoraba personas y que aquello era mucho más serio que una simple petición de horas extra. Uno de los miembros del equipo de Su Qing Jing replicó, preguntando si esa era la forma correcta de pedir ayuda. Su Qing Jing entonces giró para marcharse, diciendo que el escuadrón destructor parecía tan capaz que probablemente no necesitaban ayuda. Anunció que su equipo, el escuadrón Jing, se retiraría. Mientras comenzaban a irse, sus subordinados murmuraban entre ellos, uno preocupado por la actitud salvaje de su jefa, otro defendiéndola, diciendo que sus misiones eran igual de peligrosas. El líder del escuadrón destructor entró en pánico de inmediato y le pidió que esperara. Se disculpó por su tono brusco y le rogó que los ayudara. Explicó lo peligroso que era Caballero de Vela y que, sin sus famosas habilidades de rastreo, estarían en gran desventaja. Recalcó que si su equipo fallaba, serían los ciudadanos quienes sufrirían, pues el monstruo los mataría a todos. Finalmente, tras aceptar trabajar juntos, ambos equipos se situaron en la azotea lluviosa, listos para cazar. Su Qing Jing se concentró, y en su mano apareció una esfera de energía azul brillante. Anunció que había encontrado a la criatura. El orbe se expandió, mostrando la ubicación del monstruo. Oculto entre las oscuras y húmedas ruinas de la planta química, la monstruosa criatura con múltiples ojos, parecida a una rata, conocida como Caballero de Vela, estaba devorando algo. El archivo señalaba que la criatura gustaba de la oscuridad, la humedad y de devorar personas. Con el objetivo localizado, Su Qing Jing dio la orden de iniciar la operación conjunta. Los sentidos del monstruo eran agudos, y de inmediato levantó la cabeza, consciente de su presencia. Saltó hacia un lado justo cuando un
un ataque impactó el lugar donde había estado. Un miembro del escuadrón destructor gritó que el objetivo los había detectado y ordenó al equipo formar filas. Los encapuchados se movieron a una velocidad increíble, sus capas difuminándose mientras lo perseguían. Rodearon a la criatura por todos lados y, con la presa atrapada, gritaron al unísono, listos para atacar. Uno de los miembros se lanzó hacia adelante, dando la orden de ataque. Impactó al monstruo con fuerza, haciéndolo retroceder. Pero, lejos de debilitarse, el cuerpo de la criatura comenzó a transformarse, de su espalda brotaron llagas rojas y púas negras. Con un chillido furioso, el enfurecido caballero de vela contraatacó, creando un vórtice de energía oscura. Su Chin Jin gritó desesperada a ambos equipos que se cuidaran de la onda expansiva y esquivaran, pero su advertencia llegó un segundo tarde. Una potente explosión sónica estalló desde la criatura, enviando a los miembros de los escuadrones por los aires. El líder del escuadrón destructor fue lanzado desde la azotea, estrellándose en la calle. Uno de sus compañeros corrió a su lado. El líder, magullado pero vivo, se levantó con esfuerzo. Admitió que, de no haberse echado atrás en el último instante, sus huesos habrían quedado destrozados. Sabía que estaban en un peligro gravísimo. Si la criatura permanecía en la ciudad, causaría un desastre enorme. El combate dio un nuevo giro cuando Caballero de Vela siguió mutando. Le crecieron grandes alas similares a las de un murciélago y lanzó un rugido, con su garganta brillando en energía verde. Luego escupió una sustancia oscura y corrosiva que llenó el aire con humo tóxico de color esmeralda. La criatura dirigió ese aliento al suelo, intentando derretir la calle para excavar bajo tierra y escapar. Un miembro del equipo de su Chin Jing la alertó de que el monstruo poseía un poder oscuro corrosivo y que todo lo que tocaba quedaba destruido. Ella, sin embargo, se mantuvo serena. Ordenó a su escuadrón mantenerse alerta y no interferir con la formación del escuadrón destructor, recordándoles que su misión principal era reunir información y apoyar en la estrategia. Mientras tanto, un miembro del escuadrón destructor armado con una daga se preparó para atacar a la criatura en fuga. De repente, un par de amenazantes ojos rojos brillaron en la oscuridad. El caballero de vela alado se abalanzó hacia adelante, esquivando por poco el ataque de un compañero que había saltado. Enfurecido, el líder del escuadrón destructor gritó a su equipo que no dejaran escapar al monstruo. La criatura alada surcó las calles de la ciudad, perseguida de cerca por los encapuchados del escuadrón Jin. Desde una alta azotea, su Chin Jing y dos de sus subordinados observaban. De pronto, sintió un fuerte aumento de energía espiritual proveniente de la dirección del monstruo. Al darse cuenta de que algo importante estaba por ocurrir, ordenó a su equipo quedarse afuera mientras ella lo seguiría sola. La persecución los llevó hasta una gran y oscura fábrica abandonada. Dentro, su Chin Jing dijo que escanearía la energía espiritual del área. El líder del escuadrón destructor notó el avanzado reloj en su muñeca. Ella confirmó que era un nuevo dispositivo de la asociación, explicando que el reloj mostraba que el nivel de energía que un escuadrón podía manejar de forma segura era de 50. La lectura del caballero de vela había marcado apenas 48. De pronto, el dispositivo comenzó a parpadear sin control y la lectura se disparó por encima de 80. Su Chin Jing gritó que los niveles de energía estaban enloqueciendo. En ese momento, una forma gigantesca y sombría con ojos verdes brillantes apareció entre las vigas del techo. Habían caído en una trampa. Su Chin Jing comprendió con horror que no había solo una criatura en la fábrica. El rostro monstruoso y oscuro de un nuevo ser emergió detrás de ellos. El líder del escuadrón destructor entró en pánico, gritando que debían retirarse de inmediato. Tomando el mando, su Chin Jing sugirió una retirada táctica hacia la entrada principal para obligar al enemigo oculto a mostrarse. Lanzó una descarga de energía para abrir un camino, gritando a su equipo que la siguiera. Pero antes de que pudieran escapar, gritó de dolor y se desplomó, sus sentidos abrumados por un gas venenoso invisible. De pronto, su Chin Jing se encontró sola en la vasta oscuridad verde de la fábrica. Llamó a su equipo, pero nadie respondió. Sabía que estaban cerca, pero el veneno había bloqueado su capacidad de percibirlos. Uniendo las piezas, entendió toda la trampa. Caballero de Vela los había conducido hasta esa fábrica, que en realidad era el territorio de una criatura mucho más poderosa, una gigantesca serpiente que solo había sentido de manera tenue antes. Como invocada por sus pensamientos, la enorme cabeza acorazada de una serpiente sombría, con ojos verdes brillantes, emergió sobre ella. Ahora entendía, a diferencia del simple poder oscuro del Caballero de Vela, la neblina negra de esa serpiente era un veneno letal, y habían estado respirándolo desde que llegaron. El gas actuaba en silencio, paralizando a sus víctimas mientras drenaba su energía espiritual. Resistirse solo agotaría su poder más rápido, llevándolos a una muerte segura. Podía sentir que su propia energía espiritual estaba casi agotada, y sin ella, sabía que pronto sería otra víctima. Al desplomarse en el suelo, con sus fuerzas agotadas, su Chin Jing se desesperó ante la aterradora inteligencia de una criatura que solo estaba jugando con ellos. Cerró los ojos,
preguntándose si ese sería su final. Tendida, derrotada en el suelo de la fábrica, alcanzó a ver un solo rayo de luz atravesar la oscuridad verde desde lo alto. Un destello de esperanza iluminó sus ojos. De repente, el techo de la fábrica estalló hacia adentro y una luz cegadora llenó la sala. Sus ojos se siguieron cerrando cuando una figura descendió a través del agujero. Era Fan Yi. Aterrizó con gracia entre los escombros, su silueta encapuchada recortándose contra el brillante agujero en el techo. Sin previo aviso, la bestia se lanzó contra él. Al mismo tiempo, el caballero de vela surgió de las sombras, atacando por detrás. En un movimiento sorprendente, Fan Yi permitió que el caballero de vela le clavara los dientes en el hombro. Mientras la sangre salpicaba, reconoció la astucia en sus tácticas, una criatura encargada de atraer a la presa, la otra destinada a matarla. Burlándose del monstruo que lo tenía aferrado, le preguntó si de verdad disfrutaba tanto morder a las personas. En respuesta, liberó su nuevo poder. Un estallido de brillante relámpago azul recorrió su cuerpo mientras desafiaba al monstruo a probar su atributo de trueno. Al mismo tiempo, lanzó con su mano libre un gigantesco rayo de energía solar dorada que impactó de lleno contra la serpiente que se abalanzaba. Ahora cubierto por chispas crepitantes y liberado de la bestia ratonil aturdida, Fan Yi volvió toda su atención hacia la serpiente, desatando un torrente de llamas doradas mientras la desafiaba a demostrar que también podía resistir el fuego. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Boa Hancock en los ojos de cierto pirata de goma. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan Rasengan en los comentarios. Los estaré esperando. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Nos vemos en la próxima.